La naturaleza intrínsecamente arriesgada de la lucha libre profesional hace que las lesiones sean una parte inevitable de este deporte. Sin embargo, algunas lesiones son tan graves que a veces han puesto fin a la carrera de un luchador. A pesar de ello, la WWE ha sido testigo de recuperaciones milagrosas que han desafiado todos los pronósticos médicos. Echemos un vistazo a estas extraordinarias recuperaciones de luchadores de los que se dijo que no volverían a subirse a un ring. Randy Orton es uno de los luchadores más veteranos de la WWE y lleva más de 20 años compitiendo en la empresa. Sin embargo, una carrera tan larga y condecorada viene acompañada de contratiempos. Desde repetidas lesiones de hombro que requirieron múltiples cirugías hasta la lesión gráfica en la cabeza infligida por Brock Lesnar en SummerSlam 2016, el 14 veces campeón del mundo se ha enfrentado a numerosos desafíos que podrían haber descarrilado su impulso. Pero quizás el golpe más devastador para la carrera de Randy llegó en el verano de 2022. En ese momento, The Viper había adoptado una personalidad más ligera durante su asociación con Matt Riddle como The Raw Tag Team Champions. En mayo de 2022, Riddle y Orton se enfrentaron a The Usos y el ganador para ganar los Tag Titles unificados. Con la ayuda de Roman Reigns, The Usos ganaron el combate y se convirtieron en The Undisputed Tag Team Championships. Incluso después de su victoria, The Bloodline continuó su ataque contra Orton y Riddle, propinándoles una brutal paliza después del combate. Pronto surgieron informes de que Randy Orton estaba siendo considerado como un posible retador para el campeonato Undisputed de Roman Reigns en Money in the Bank o SummerSlam a finales de ese año. Sin embargo, antes de que cualquiera de esos planes pudiera materializarse, se reveló que Orton sufría una grave lesión en la espalda. En noviembre de 2022, Orton se sometió a una cirugía de fusión espinal, y aunque el procedimiento fue exitoso, sin embargo, en mayo de 2023, su padre, Bob Orton Jr., compartió una actualización que echó por tierra todas las esperanzas. Durante una entrevista con WrestleBinge, Bob Orton reveló que los profesionales médicos habían aconsejado a su hijo que se retirara de la lucha libre. Creo que los médicos le han dicho que no lo haga, pero Randy hará lo que Randy quiera hacer. Para comprender realmente la gravedad de la situación de Randy, la propia víbora arrojó algo de luz, declarando: «Tenía tanto dolor que había momentos en los que todo el mundo estaba bien caminando por el aeropuerto para llegar al autobús y yo estaba luchando. Tenía que sentarme y hacer descansos. Si me sentaba en un avión o incluso en el sofá con mi familia, se me entumecían los pies. Pero la lucha mental de ese periodo fue muy dura. Pero a pesar de todos los obstáculos, The Apex Predator hizo todo lo posible por recuperarse. Finalmente, 6 después de los comentarios de su padre sobre su posible retirada y 18 meses después de su última aparición en la WWE, Orton hizo su histórico regreso en Survivor Series 2023 tras ser revelado como el 5º miembro del equipo War Games de Cody Rhodes. Teniendo en cuenta los casi 30 años de carrera de The Undertaker en WWE, no es de extrañar la cantidad de golpes a los que se enfrentó en el camino. Sin embargo, pocos conocen la gravedad de una lesión que estuvo a punto de alejar al Deadman de los rings. Corría el año 1999 y The Phenom era el líder del Ministry of Darkness. Sin embargo, durante el verano de ese año, sufrió una lesión en la ingle que, además de ser un golpe incapacitante, dejó a Taker con dificultades incluso para caminar, por no hablar de actuar en el ring. Para empeorar las cosas, también se desgarró el músculo pectoral durante el mismo periodo, lo que hizo que la recuperación fuera una ardua batalla, con pocos signos de progreso. Años más tarde, The Undertaker reveló que el intenso dolor y las secuelas emocionales de estas lesiones le sumieron en un profundo periodo de depresión, y por primera vez se planteó la posibilidad de retirarse de la WWE. Sin embargo, el destino quiso que The Undertaker se sobrepusiera a estas 2 lesiones y pronto se reinventara con el debut de su icónico gimmick de American Badass en el año 2000. En Survivor Series 2014, el público voló de sus asientos cuando la leyenda de la WCW Sting pisó un ring de la WWE por primera vez. Este fenomenal debut preparó inmediatamente el escenario para un combate contra The Cerebral Assassin. Sin embargo,
A pesar de ser reservado fuertemente, el icono fue derrotado por Triple H en WrestleMania 31. Después de esta primera derrota, Sting no fue visto durante meses, y cuando finalmente regresó, fue para desafiar a Seth Rollins por el campeonato de la WWE en Night of Champions. Sin embargo, durante el combate, Rollins lanzó su característico Buckle Bomb, pero esta vez el movimiento salió terriblemente mal, ya que Sting aterrizó torpemente sobre su cuello. La lesión fue grave, y Sting luchó para terminar el combate. Lamentablemente, esta lesión marcó el final de la carrera de Sting en los rings. Con solo 2 combates de pago por visión en su haber en la WWE, el icono se vio obligado a retirarse. Pero la historia de Sting no acabó ahí. Con una carrera de lucha libre tan larga e impresionante, Sting ciertamente no era alguien que permitiría que este combate marcara el final de su carrera. 5 años más tarde, en 2020, a la edad de 61 años, Sting hizo un sorprendente regreso firmando con AEW. Contra todo pronóstico, Sting regresó a los rings y se asoció con Darby Allin. Tras una ilustre carrera de 39 años, Sting se retiró tras enfrentarse a The Young Bucks en AEW Revolution 2024. Aunque muchas de las lesiones que acabaron con la carrera de Ric Flair se produjeron dentro del ring, su roce más angustioso con la adversidad tuvo lugar fuera de él. En octubre de 1975, Flair, que entonces tenía 26 años, se embarcó en un pequeño bimotor Cessna 767 en Mitris, Charlotte, Carolina del Norte, con destino a un espectáculo de lucha libre en Wilmington. Trágicamente, el avión iba excesivamente sobrecargado, superando el límite de peso en aproximadamente 1.400 libras. A una altitud de 6.000 pies, uno de los motores del avión falló. Cuando el piloto intentó un aterrizaje de emergencia, el avión cayó en picado y se estrelló a 100 metros de la pista. Los 6 pasajeros fueron trasladados al hospital. Desgraciadamente, el piloto sucumbió a sus heridas 2 meses después, y su compañero Johnny Valentine quedó paralítico. En cuanto a Flair, sufrió una fractura en 3 partes de la espalda y los médicos le dijeron que nunca podría volver a luchar. Sin embargo, Flair se negó a aceptar este pronóstico. Tras meses de agotadora rehabilitación y una determinación implacable por volver a los rings, se recuperó milagrosamente. Tras su regreso, Ric Flair adoptó el disfraz de Nature Boy, revitalizó su carrera y sentó las bases para convertirse en 16 veces campeón del mundo. En 2011, The Rated R Superstar estaba en la cima de su carrera. Acababa de defender con éxito el campeonato mundial de peso pesado en WrestleMania 27. Sin embargo, pocos días después de este monumental logro, Edge sorprendió al universo WWE con un emotivo anuncio en Raw. Esta lesión se remonta a 2003 durante un agotador combate sin descalificación contra Eddie Guerrero. En ese combate, Edge fue golpeado contra una escalera y recibió un frog splash cuando aún estaba sobre ella. Los devastadores movimientos dejaron a Edge con importantes lesiones nerviosas, que le provocaron entumecimiento en los brazos y le obligaron a someterse a una operación de fusión espinal. A pesar de las molestias, Edge regresó un año después más fuerte que nunca. Su carrera alcanzó su punto álgido cuando ganó su primer campeonato de la WWE, al canjear el maletín Money in the Bank contra John Cena. Trágicamente, los efectos persistentes de su lesión en el cuello le alcanzarían años más tarde. Durante el emotivo anuncio de su retirada, Edge reveló que le habían diagnosticado una estenosis espinal cervical que le ponía en riesgo de parálisis o incluso de muerte si seguía luchando. Los médicos no le dieron otra opción que retirarse inmediatamente. Al final de su emotivo discurso, no había un solo ojo seco en el estadio aquella noche. Sin embargo, Edge no estaba listo para rendirse por completo. En 2019, comenzó a explorar la posibilidad de un regreso. A través de rigurosos entrenamientos y evaluaciones médicas, Edge fue finalmente autorizado para competir. Avance rápido hasta el Royal Rumble de 2020. Y la superestrella Rated R hizo su regreso a una ovación alborotada de los fanáticos, actuando como si nunca se hubiera alejado del ring. El increíble y aparentemente imposible regreso de Edge al ring dio esperanzas a aquellos que se vieron obligados a retirarse prematuramente. Uno de esos casos fue Paige. La campeona de divas más joven vio trágicamente truncada su carrera en los rings con tan solo 25 años. Durante un house show en diciembre de 2017,
Page sufrió una grave lesión en el cuello tras recibir una repentina patada en la espalda por parte de Sasha Banks, que la dejó incapacitada para continuar el combate. Desafortunadamente, esta no era la primera vez que Page lidiaba con un problema grave en el cuello. Justo el año anterior, en 2016, se había sometido a una cirugía de cuello después de años de desgaste, lo que llevó a una larga ausencia del ring. De hecho, acababa de regresar a la WWE, apenas unas semanas antes de sufrir otra horrible lesión en el cuello. La lesión que sufrió en el evento en vivo marcaría el final de su carrera, ya que Page anunció oficialmente su retiro en el Raw posterior a WrestleMania 34. Durante una aparición en WWE's The Bump en junio de 2020, dijo: "Pasó por lo mismo que yo, problemas de cuello, y luego se fue por como 9 años. De repente, se recuperó milagrosamente y volvió al ring. Estaba llorando. Me da esperanzas de que algún día, incluso dentro de 9 años, yo pueda volver a los 40 y subirme al ring de nuevo". Afortunadamente para Page, no tuvo que esperar a cumplir los 40 para volver al ring. En 2022, firmó con AEW bajo el nombre de Saraya, y no tardó en dejar claras sus intenciones. Durante su debut, insinuó con fuerza su regreso a la lucha libre, y no pasó mucho tiempo antes de que se enfrentara físicamente a Britt Baker. Esta preparación culminó en un momento decisivo en Dynamite, cuando reveló que había recibido el alta médica para competir. Saraya retó a Baker a un combate en Full Gear 2022, su primer combate en casi 5 años. Pocos luchadores han sufrido y superado tantas lesiones brutales como Triple H, desde una lesión de garganta hasta un desgarro del músculo pectoral. Sin embargo, una cosa ha permanecido constante: el 14 veces campeón del mundo siempre ha vuelto más fuerte. En mayo de 2001, sufrió un duro revés. Durante un combate por equipos en Raw, Chris Jericho y Chris Benoit se enfrentaron a Triple H y Steve Austin. Jericho tenía a Austin en el Walls of Jericho cuando Triple H se abalanzó para romperlo, pero cuando The Game plantó el pie izquierdo, se desgarró el cuádriceps izquierdo. A pesar del dolor insoportable, Triple H terminó el combate. Según Triple H, incluso Vince McMahon se mostró escéptico al principio sobre la gravedad de la lesión y dijo: "Es imposible que te hayas roto el cuádriceps. De ser así, no estarías de pie". Sin embargo, el diagnóstico se confirmó y los médicos le advirtieron de que no volvería a luchar debido a su incapacidad para caminar. Sin embargo, regresó casi 8 meses después, en enero de 2002, y subió al ring del Madison Square Garden, donde recibió una de las ovaciones más ruidosas de la historia de la lucha libre. No se detuvo ahí. Triple H ganó el Royal Rumble de 2002 y se proclamó campeón indiscutible de la WWE en WrestleMania X8. En su autobiografía, Triple H contó que, tras regresar al MSG, en cuanto pisó los bastidores, rompió a llorar debido a la abrumadora gratitud que sentía. Había estado peligrosamente cerca de perder su carrera, y el cariño y el aprecio de los aficionados aquella noche lo significaban todo para él. A menudo se considera a Bret Hart uno de los mejores luchadores técnicos que jamás han pisado un ring, pero es difícil no preguntarse cuánto más alto podría haber llegado Hart si no se hubiera visto obligado a retirarse prematuramente. El punto de inflexión se produjo en WCW Starrcade en 1999, durante un combate contra Goldberg. Una fuerte patada en el costado de la cabeza de Hart, propinada por Goldberg. La patada le causó una conmoción cerebral grave, le provocó el síndrome postconmocional, una afección que le causó problemas cognitivos y físicos y le obligó a retirarse de la lucha libre profesional en 2000. Aunque han pasado más de 25 años desde el infame incidente, la tensión entre Bret Hart y Goldberg se mantiene hasta hoy. Mientras que Goldberg ha expresado su remordimiento por la patada que acabó con la carrera de Hart, The Hitman no ha dejado piedra sobre piedra a la hora de responsabilizar a Goldberg. En un episodio de Who Killed WCW, Hart criticó abiertamente a Goldberg diciendo: "¿Cómo se lucha contra Bill Goldberg? Es como un gorila, golpeando a los tipos contra la lona, atropellándolos como un coche". Hart también ha afirmado que no cree que la lesión fuera un accidente. "No, Bill, eso no es un accidente. Fue uno de los días más tristes de mi vida y supe que mi carrera había terminado". En otra entrevista dijo: "Lamento haber sido lesionado por un tipo que no sabía luchar y que no tiene nada que hacer en un Hall of Fame. Debería estar en el Salón de la Vergüenza".
En cuanto al regreso de The Hitman a los rings, parecía casi imposible tras el derrame cerebral que sufrió en 2002, fruto de un accidente de bicicleta. La apoplejía le dejó con parálisis parcial y parecía ser el último clavo en el ataúd para su carrera como luchador. Sin embargo, tras ser incluido en el Hall of Fame de la WWE, Bret Hart desafió a las probabilidades y pudo trabajar en algunos combates para la empresa. Aunque nunca volvió a ser el mismo en el ring, su regreso le permitió cerrar una etapa que tanto necesitaba, sobre todo cuando se enfrentó al señor McMahon en WrestleMania, un combate que resolvió años de tensiones en la vida real derivadas del infame Montreal Screwjob. Y esa fue sin duda una mejor forma de despedirse para The Hitman que tener que poner fin a su carrera con una horrible lesión. Tal vez el único luchador de nuestra lista que pasó a tener la mejor racha de su carrera después de regresar de una lesión que puso fin a su carrera es Christian Cage. La carrera de Christian en la WWE ha estado repleta de altibajos y subió la escalera del éxito junto a Edge, convirtiéndose en uno de los Tag Team Champions más emblemáticos de la historia. Incluso en su carrera en solitario, se convirtió en 2 veces campeón del mundo de los pesos pesados y mantuvo un memorable combate con Randy Orton. En 2010, sufrió un desgarro en el músculo pectoral que le dejó fuera de combate durante casi un año. Pero el peor revés llegó en 2014, cuando Christian sufrió una conmoción cerebral que puso fin a su carrera. A pesar de los múltiples intentos de regresar, no pudo obtener el alta médica, lo que le obligó a retirarse anticipadamente. Sin embargo, al igual que todos los luchadores de nuestra lista, Christian no se sentó en el banquillo. En su lugar, pasó años buscando los mejores tratamientos médicos posibles, lo que finalmente le permitió obtener la autorización para reanudar su carrera de lucha libre a tiempo completo en 2021. En el Royal Rumble de 2021, 7 años después de alejarse, Christian hizo un regreso sorpresa al ring. Sin embargo, después de que las negociaciones con WWE fracasaran, Christian no perdió el tiempo y firmó inmediatamente con AEW. Desde entonces, Christian Cage ha realizado algunos de los mejores trabajos de su carrera como heel. Ningún aficionado a la lucha libre puede olvidar la historia de Daniel Bryan, que derrotó a todos los pronósticos para hacerse con el campeonato mundial de los pesos pesados de la WWE en WrestleMania 30. Sin embargo, justo cuando Bryan alcanzó la cima, su victoria fue efímera. Poco después de su histórica victoria, Bryan se vio obligado a dejar vacantes los títulos debido a una debilitante lesión en el cuello. A pesar de que fue capaz de volver y ganar el campeonato intercontinental en WrestleMania 31, por desgracia la historia se repetiría. Y una vez más, Bryan se vio obligado a dejar vacante el campeonato intercontinental debido a continuos problemas de cuello y conmoción cerebral. Este segundo revés importante llevó a Bryan a anunciar su retiro de la competencia en el ring en 2016. Aunque estaba claro que Bryan ya no podía luchar en la misma capacidad que antes, no había un ojo seco en la arena esa noche. Como Bryan era tan querido por los fans, WWE lo nombró gerente general de SmackDown en 2016. Mientras tanto, entre bastidores, Bryan fue implacable en su búsqueda de un regreso al ring. Buscó el mejor tratamiento médico y el asesoramiento de especialistas de todo el mundo. Como resultado, tan solo 2 años después de su emotivo retiro, Bryan recibió el alta médica para volver a competir e hizo su triunfal regreso a los rings en WrestleMania 34. Incluso después de que su carrera con la WWE llegara a su fin, Bryan se marchó a AEW y siguió demostrando por qué es uno de los mejores técnicos de todos los tiempos. Cuando la estrella de Lita estaba en ascenso, fue invitada a formar parte de un popular programa de ciencia ficción de la época, Dark Angel. Mientras estaba en el plató practicando para una escena de lucha, realizó una hurricanrana que cambió su vida drásticamente durante más de un año. En las Broken Skull Sessions de Stone Cold, Lita dijo que justo después del aterrizaje, sintió ondas de choque en todos sus apéndices y tuvo la sensación de que acababa de morir. No podía moverse, pero el equipo de especialistas, que desconocía la gravedad de la lesión,
no tuvo en cuenta sus síntomas, continuaron su conversación con indiferencia e incluso le dijeron que se tomara un descanso antes de preguntarle si podía levantarse. A pesar de su incapacidad para moverse, Lita trató de mantener un rostro valiente, pensando en un principio que se trataba solo de una lesión de clavícula, pero pronto se dio cuenta de que le había ocurrido algo mucho peor. Cuando por fin le hicieron una radiografía, Lita descubrió que tenía 3 fisuras en el cuello, una lesión grave y potencialmente mortal. Para colmo, ese día tuvo que asistir a una firma de autógrafos para sus fans antes de ir al hospital. Allí, los médicos le informaron de que necesitaba cirugía inmediata, ya que los huesos flotantes de su cuello podían dejarla en riesgo de parálisis con cualquier movimiento brusco, incluso algo tan simple como un estornudo o una tos. Abrumada por la emoción, Lita llamó a Stone Cold Steve Austin, que había sufrido una lesión de cuello similar años antes, pero continuó su carrera. Durante su tiempo alejada de los rings, Lita centró gran parte de su energía en el voluntariado en refugios de animales, y a pesar de la incertidumbre que rodeaba su carrera, protagonizó un notable regreso a la WWE. En 2003, contra todo pronóstico, Lita superó los retos de su recuperación y se restableció rápidamente en la cima de la división femenina. Stone Cold siempre será recordado como una de las figuras clave de la Attitude Era, que ayudó a la WWE a triunfar frente a la WCW. Sin embargo, ese legado casi no llegó a materializarse cuando su carrera estuvo a punto de terminar en 1997. En SummerSlam 1997, durante un combate contra Owen Hart, Austin sufrió una devastadora lesión en el cuello tras recibir un piledriver fallido. El movimiento comprimió la médula espinal de Austin, dejándole temporalmente paralizado en el ring. Aunque terminó milagrosamente el combate con un rápido roll-up pin, la lesión dejó su futuro en entredicho. Los médicos le advirtieron de los riesgos de seguir luchando, ya que cualquier movimiento erróneo podía provocar una parálisis permanente. A pesar de estas advertencias, Austin regresó a la lucha tan solo unos meses después y se embarcó en una de las mejores carreras de la historia de la lucha libre. Por desgracia, los efectos persistentes de su lesión cervical, combinados con problemas crónicos de rodilla, obligaron a Austin a retirarse en 2003 tras su último combate contra su mayor rival, The Rock, en WrestleMania 19. Pero en 2022, casi 2 décadas después de su retirada, la WWE comenzó a insinuar un posible regreso de la serpiente de cascabel de Texas. Las semillas se plantaron cuando Kevin Owens puso sus ojos en Austin y lo desafió para un combate 1 contra 1 en WrestleMania 38. A pesar de sus 50 años, Austin ofreció una actuación increíble en este combate improvisado, sin restricciones. Quizá no haya mejor regreso tras una lesión que puso fin a su carrera que el del Heartbreak Kid, Shawn Michaels. En el Royal Rumble de 1998, Michaels sufrió una devastadora lesión en la espalda durante su combate contra The Undertaker. La lesión se produjo cuando Michaels fue lanzado por encima de la cuerda superior y se golpeó la parte baja de la espalda contra el borde del ataúd. El impacto fue severo, dejándole con un dolor insoportable y fuera de combate durante casi 4 años. Para empeorar las cosas, la vida de Shawn Michaels fuera del ring fue tan tumultuosa como sus luchas físicas. A finales de los 90, Michaels era conocido por ser uno de los luchadores más difíciles y odiados entre bastidores. Esto, unido a sus crecientes problemas de abuso de sustancias, condujo a un periodo muy turbulento en la vida de HBK. Su regreso parecía muy incierto y muchos dudaban de que volviera a subirse a un ring, pero en SummerSlam 2002, tras años de autorreflexión y recuperación física, Michaels regresó milagrosamente a la WWE. The Heartbreak Kid se enfrentó a Triple H en un combate no sancionado que resultó espectacular y dio comienzo a una nueva etapa en la empresa, en la que se enfrentó a luchadores de la talla de Chris Jericho, Kurt Angle y The Undertaker. ¿Cuál de estos legendarios regresos al ring creías que nunca se produciría? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ring Rivals para que no te pierdas los próximos.